Dios les bendiga. Buenos días. Este es el pastor Vladimiro Monroy, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, en este jueves 8 de junio, 8 días más, ya del mes de junio. Eso quiere decir que en 3 semanas prácticamente estamos comenzando julio. Los meses más calurosos del año, pero que ahorita realmente estamos sorprendidos con este clima aquí en Los Ángeles, en el sur de California, donde ya debiera haber calor, y sin embargo está un poquito fresco, nublado. Pero bueno, Dios, algunos dicen la madre naturaleza, no es la madre naturaleza. Es Dios a través de la naturaleza. Eso es muy diferente. Muy bien. Un placer saludar a todos los hermanos que nos siguen a través de estos medios, a los hermanos de Comunidad Cristiana, de la iglesia de la cual somos pastores. Gracias, un saludo muy especial. Y a todos nuestros seguidores que nos siguen en diferentes lugares. Como siempre, enviando un saludo muy especial a mis paisanos Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre hay personas que están pendientes de esa transmisión. Amén. Así de que damos gracias a Dios por todas las bendiciones en este momento. Damos gracias a Dios también por todas aquellas personas que han estado adquiriendo el libro, comentario del libro Los Salmos, una explicación adaptada a la vida diaria, que salió a luz pública prácticamente hace 2 semanas, cerca de 2 semanas, y la verdad que sí estamos agradecidos con Dios por los pastores que dan buenas recomendaciones, así que estamos muy agradecidos también. Bendito sea el nombre del Señor. De nuevo, en este jueves 8 de junio, y ahora como siempre con el mensaje de la palabra de Dios. Obviamente el estudio de los Salmos se terminó, ya está el libro, y ahora pues estamos trayendo temas más que todo evangelísticos, de crecimiento espiritual, porque como hemos dicho, los medios de comunicación deben de ser para predicar salvación, arrepentimiento, buenas nuevas, edificación, no para entrar en controversias doctrinales como suele verse o como se hacía en años pasados, décadas pasadas, con la televisión y la radio. Amén. Eso no es el caso. Amén. Muy bien, en este momento vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos escogido un tema que queremos compartir con todos nuestros seguidores. 3 grandes beneficios de la conversión al Evangelio de Cristo. 3 grandes beneficios de la conversión al Evangelio de Cristo. Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Si tú estás ahí en tu casa y tienes la oportunidad, el tiempo disponible, ahí en el sofá de tu casa, puedes abrir la Biblia con nosotros. Ir a 2 de Corintios 5, versículos 17 al 19, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Por Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia, por permitirnos estar con vida este día, mientras otras personas, lamentablemente, ya no están en este mundo, quizá murieron en la noche, en la madrugada. Otras personas quizás están tal vez en condiciones críticas en los hospitales, ahí con sondas, con agujas y tanta cosa, que nadie quiere estar así. Y otros tristemente amanecieron en la cárcel, ¿por qué no decirlo? Pero tú y yo estamos con vida, estamos agradecidos, estamos contentos, felices de poder ver a nuestros semejantes, de poder ver a nuestra familia, de poder saludar a nuestros amigos y ante todo de poder transmitir el Evangelio de Cristo. Muy bien.
Entonces, así que Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque, como decíamos, estamos con salud, con vida. Amén. En este momento pedimos por todos aquellos hermanos, Señor, que están escuchando o que van a escuchar esta transmisión durante, ya sea en este momento, durante el transcurso del día, de la semana, que sean bendecidos y que si alguna persona en este momento, Señor, no te conoce, todavía no tiene la salvación de su alma, que si Cristo, si viene en este momento, si tú vienes en este momento, o la muerte le sorprende, no hay la seguridad de su salvación. Señor, que este día sea el día que hizo Jehová para él o para ella. Amén. Desde ya estamos saludando a hermana Sonia Pineda, que siempre está pendiente de esta transmisión. Ana Sonia Pineda ha sido de nuestra iglesia, lamentablemente por distancia no puede venir, pero siempre estamos pendientes. Amén. Muy bien, entonces dijimos 3 grandes beneficios de la conversión al Evangelio de Cristo. Hay muchos beneficios, claro, si la salvación es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero vamos a enfocarnos en 3 grandes beneficios. A manera de introducción, al hablar de conversión, se habla de un cambio de vida, de un nuevo estilo de vida, de un cambio de mentalidad. Ya lo decíamos la otra vez que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoía, que quiere decir cambio de mente, cambio de mentalidad. Y entonces la conversión a Cristo es un nuevo estilo de vida. Y esto trae como consecuencia cambios operados por el Espíritu Santo en la vida del creyente, del nuevo creyente. Porque al convertirse a Cristo no es obra de hombres. No es obra de hombres. Esto me recuerda que cuánta gente dice que ya te lavaron el cerebro, le lavan el cerebro. Eso lo he escuchado yo de siempre, desde siempre. ¿Qué es un lavado de cerebro? Yo digo, pues no solamente el lavado de cerebro, sino de todo nuestro ser. Desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Así que esto no es obra de hombres. ¿Cómo es posible que una persona pecadora, acostumbrada a hacer siempre el mal, el daño, de repente se encuentra con Cristo y cambia a esa persona, esa perspectiva de esa vida? Dice que, por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, todas. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque Dios arroja nuestros pecados a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Obviamente reconciliación porque sin Cristo éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Amén. Y entonces cuando hay 2 personas que están enemigas o que están distanciadas, y cuando se vuelven a unir, dice, ya se reconcilió. Ya se reconciliaron. Entonces esa es la palabra de la reconciliación. Este sermón o estudio bíblico se divide en 3 puntos. Bueno, nosotros lo dividimos así, otros lo dividirán más o menos. Pero punto número 1, lo primero es la regeneración. Punto número 2, lo segundo es la reconciliación. Y punto número 3, lo tercero es la adopción como hijos de Dios. Vamos al punto número 1. Lo primero es la regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, ese versículo es muy conocido en la palabra. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Todo creyente que ya tiene su tiempo en el Evangelio, es casi seguro que esta 2 Corintios 5:17 lo sabe de memoria.
Cuando Pablo habla de regeneración, habla de transformación en términos de moralidad. Cuando la gente dice esa persona a referirse a un individuo es un degenerado. Es un degenerado. Y más que todo se escucha eso en términos más que todo de carácter sexual, pues en moral. Es un degenerado. Cualquier cosa puede hacer todo lo malo que se ensancha en hacer lo malo. Pero cuando viene a Cristo, ese corazón, esa vida, esa mentalidad es transformada y es lo que se conoce como regeneración. Regeneración. Era un degenerado, pero ahora es regenerado. Y es lo que popularmente los creyentes hablamos de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y eso de nacer de nuevo es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender. Es dejar la vida vieja o pecaminosa por una vida nueva cuyo fin ahora es agradar a Dios, agradarle. Y en la Biblia tenemos en San Juan capítulo 3 la historia de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Era un experto en el Antiguo Testamento, conocedor del Antiguo Testamento. Era un maestro. Él enseñaba la ley. Era, como dijéramos hoy día, un profesor de instituto bíblico, de escuela de teología. Eso era lo que era Nicodemo. Pero Nicodemo escuchaba hablar de Jesús. Y él quería conocer, quería acercarse, pero me imagino que por la gente, por la crítica que iba a recibir, porque era un personaje muy conocido, y ahora ir a buscar a Cristo, tuvo que hacerlo de noche. Entonces, y cuando llega Nicodemo ante Jesús, maestro, comenzó, como decíamos la otra vez, con un saludo muy diplomático. Sabemos que tú eres de Dios, que vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces. Era un saludo muy diplomático. Y Jesús, conociendo su corazón, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan capítulo 3, verso 3. Pero Nicodemo no entendía acerca de nacer de nuevo. Y le dijo, maestro, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Porque lo estaba entendiendo literalmente, con razonamiento humano. Lo estaba entendiendo literalmente. Y fue cuando Jesús, bueno, el diálogo sigue, ¿verdad? Y por último, le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, la salvación es condicionada a creer, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Así que la salvación es condicionada. Está disponible, pero Dios no forza a nadie. Es condicionada. Nuestro deber es hablarle a la gente de Cristo. Nuestro deber es hablarle a la gente de Jesús. Amén. Y Pablo lo aclara mejor en la carta a los Efesios. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Como me encanta eso, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este lugar ahorita, ¿verdad? Bueno, siempre está consagrado para el Señor. Aquí solamente se tratan negocios del Señor y de familia. Entonces, este lugar
es un pedacito de cielo. Y cuando estamos en la iglesia, en el templo, también es un pedacito, es un pedazo de cielo. Y esto me recuerda a un hermano que tuvimos al principio, hermano Salomé Castro, muy recordado, que él escribió un canto refiriéndose al templo donde se convirtió ahí con nosotros, y decía: en este pedacito de cielo salvó mi alma el Señor. Y por eso siempre cuando lo mirábamos al hermano decía, siempre era conocido como el hermano del pedacito de cielo. Así que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y espiritualmente, en la fe, también donde Él está, nosotros estemos. Porque Él fue la oración que hizo en San Juan capítulo 17, para que donde yo esté, ustedes también estén. Voy a preparar el lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, allá Él está arriba, sentado a la diestra del Padre, desde que ascendió a los cielos, ya resucitado. Y nosotros estamos sentados con Él, espiritualmente hablando. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es grande. Eso es maravilloso, pero como repetimos siempre, eso no es fácil de entender. Para entender las cosas espirituales debemos entenderlas espiritualmente. Espiritualmente. Siempre me encanta decir lo que dice Pablo: el hombre natural no entiende las cosas del espíritu o espirituales, porque se tienen que entender espiritualmente. O lo que pasaba con Nicodemo. Nicodemo no entendía acerca de nacer de nuevo. No entendía. Y nosotros también. Por eso yo le digo, que aconsejo a los hermanos ahora que no nos molestemos, que no nos sintamos incómodos cuando vemos a alguien, por ejemplo, que rechaza el evangelio. ¿Cuántas veces nos ponemos en la calle? O yo, cuando siempre me encanta evangelizar y ando, cuando entro a supermercados, a lugares, estoy en algún lugar público, los sábados, a veces cada 2 o 3 semanas hacemos cultos al aire libre y nos ponemos en las calles. Para los que conocen, en Los Ángeles, en las calles San Pedro y Washington, hay una gasolinera Chevron. Ahí nos ponemos, cantamos, predicamos. Esperamos cuando la gente va bajando los autobuses o del tren, darle tratados. Y algunos lo reciben con gusto, agradecen y todo, pero hay otros que dicen no y lo rechazan. No debemos nosotros sentirnos incómodos por eso, porque nosotros así fuimos también. Nosotros de igual manera rechazábamos el evangelio de Cristo. Aleluya. Nosotros también, yo me burlaba de los cristianos, de los evangélicos. Entonces no debe extrañarnos. ¿Por qué? Porque, repito, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Hasta que vine a Cristo un día, y yo tenía religión. Porque yo tenía religión. Cuando salía a mi trabajo en la mañana, a las 6 de la mañana, 6:30, yo pasaba a la iglesia tradicional a persignarme, a hacer devoción. Y ya me iba con esa seguridad de que me iba a ir bien. Cuando pasaba por algún templo allá en mi pueblo, como éramos campesinos, yo me quitaba el sombrero, como lo hacen otras personas. Teníamos religión, pero no teníamos salvación. Porque yo mismo reconozco que si Cristo hubiera venido en ese tiempo, hubiera muerto, yo hubiera muerto, no hubiera sido salvo. Eso lo vine a entender después. Porque la salvación, como dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, repito, las cosas espirituales deben entenderse espiritualmente. El segundo punto de este sermón, o este estudio bíblico, lo segundo es la reconciliación con Dios. Pablo en Romanos capítulo 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, si siendo enemigos fuimos reconciliados,
Éramos enemigos entonces. Así que la reconciliación con Dios indica que antes estábamos lejos de Él como enemistados, ya lo dije, como enemistados con Dios. La reconciliación con Dios nos provee la justificación en que habiendo sido injustos, Él nos justifica. Nosotros no somos justos, somos justificados. Y eso era una de las cosas que yo no entendía. Porque cuando yo escuchaba que los creyentes, los evangélicos hablaban de salvación, yo decía, ¿cómo pueden ser salvos? Si justos en el mundo ni aun uno, porque así es uno para entender lo que le conviene. Porque sí, dice la Biblia, justos en el mundo ni aun uno, solamente Dios. Y ahora decía yo, y algunas veces no, hasta recuerdo que pasando allá en mi pueblo por un servicio evangélico que estaban bien fogosos los hermanos, les grité, justos en el mundo ni aun uno. Yo no sé si lo escucharon, pero yo lo grité. Entonces, porque yo no entendí. Pero ahora, con Cristo entiendo que no soy justo, pero sí justificado. Porque el justo de los injustos nos justificó en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Justificación indica absolución. Una vez que la persona ha sido perdonada, ha sido ya absuelta de su pecado, de su vida pasada. El profeta Miqueas, capítulo 7, verso 18, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Es una pregunta. El profeta Miqueas lo hace de una manera asombrosa. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad. Y se no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Misericordiosos, ver al mundo con misericordia. Ver al pecador como con misericordia. Aún esas personas que nos rechazan los folletos cuando estamos evangelizando. Esas personas que nos hacen gestos despectivos. Porque no le vamos a caer bien a la gente. Ahí mismo en el templo, en el área donde estamos, hay gente que yo los saludo y a mí no me contestan el saludo. Y hay gente muy amable, muy educada. Hay personas que no saludan. Ven a uno despectivamente, porque uno les es incómodo. ¿Por qué? Porque la luz no comulga con las tinieblas, pero repito, eso lo entendemos ahora. Cuando no teníamos a Cristo éramos igual nosotros también. Entonces, pero el profeta Miqueas se sorprende, se pregunta, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? Y dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Eso quiere decir que Dios también se enoja, claro que se enoja. ¿Sí? Lo vemos a Cristo con una ira santa cuando despojó a los mercaderes del templo. Se habla mucho de la ira de Jehová, pero dice que es lento para la ira. O sea que cuando Dios manifiesta su ira es porque ya rebasó la copa de la maldad, del pecado del mundo. Porque dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Muchos de nosotros somos ¿qué? ¿Verdad? Somos tardos para la ira. ¿Sí? O somos prácticos para la ira. Lo primero que sale muchas veces la reacción. Por eso yo acostumbro mucho a decir que el cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿Cómo reacciona a la hora de los problemas? ¿Cómo reaccionar? Pero el cristiano nacido de nuevo reacciona con calma, con paz. No reacciona con enojo ni con violencia. Aleluya. Porque en un segundo, una reacción así puede cometer muchas cosas. Hay gente que incluso está en las cárceles
o hicieron cosas que dice fue en un segundo, no sentí, fue algo sin sentir. Eso lo he escuchado también de algo, fue algo sin sentir. O sea, esa es la reacción. Pero nosotros los creyentes hemos aprendido a, como dice Pablo, bienaventurados los pacificadores. 3 veces dichosos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. A paz nos llama el Señor. Entonces los que antes eran enemigos de Dios ahora entran en amistad con Él. Estamos enemigos de Dios. Ahora la persona es libre de toda culpa. Como Jesús liberó a la mujer que le traían para apedrearla. Ella dijo, ninguno, Señor. Porque todos estaban para acusar a la pobre mujer. ¿A quién podía ella acudir? Ella llegó corriendo a Jesús. Porque obviamente era una mujer adúltera. Así dice la palabra. Y el adulterio era castigado con apedrar, pero más para la mujer. No se dice que para los hombres. Y entonces, cuando Jesús les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra sobre ella. ¡Wow! Eso fue como un impacto. Eso es que es algo en la mente de aquellos acusadores, porque para eso somos buenos los cristianos, los seres humanos. Y digo aún dentro del cristiano, porque seguimos siendo humanos, ¿verdad? Para acusar. Para acusar. Y cuando todos comenzaron a irse, porque Jesús estaba tranquilamente ahí, y la mujer esperando a ver qué le decía el Señor. Y cuando Jesús levantó la vista y vio que nadie estaba, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Pues todos se han ido. Ninguno te condenó, ¿no? Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el Dios a quien predicamos. Ese es el Cristo a quien adoramos. Aleluya. Y si a ese Cristo le sirviera tanto a las personas en el mundo, la mayoría, el mundo no estuviera como está, no habrían guerras, violencia, maldad. Vivimos en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llaman bueno. Vivimos en un mundo donde solamente la gracia de Dios, ahora se dice tanto se quita la Biblia, las escuelas, la palabra de Dios para enseñar otras filosofías, otras enseñanzas. Eso es triste, claro que es triste, claro que es triste. Eso no debe de ser así, amén. Entonces, así que todos se fueron. El Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Pues ninguno está, todos se han ido. Ninguno te condenó, ¿no? Pues vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Tercer punto, lo tercero es la adopción como hijos de Dios. Me encanta eso de adopción. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Adopción. Aleluya. Qué privilegio ser adoptados por el Señor. Adopción es el acto legal o jurídico mediante el cual una persona toma por hijo a un niño o niña que biológicamente no es su hijo. Y bueno, hay personas que les encanta hacer eso, tienen los medios de adoptar hijos. ¿Y cuántos niños, por ejemplo, están abandonados, no tienen papá ni mamá? Y hay personas que los adoptan, pero que los adopten para enseñarles cosas buenas. Entonces, adopción, dije, es el acto legal o jurídico mediante el cual una persona toma por hijo a uno, niño o niña, que biológicamente no es su hijo. Entonces, nosotros también
hemos sido adoptados por Jesús, por Dios. Antes nuestro padre era Satanás. Sí, claro, es duro decirlo, pero sin Cristo nuestro padre es Satanás. Pero eso no es fácil aceptarlo, no es fácil entenderlo. Jesucristo tuvo un diálogo con los fariseos. Ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Se conoce que Abraham es el padre de la fe, el padre de los judíos, el fundador de la nación de Israel. Y Jesús le dijo, bueno, si fueran hijos de Abraham, harían lo que él hacía, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme. A mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Estaban entendiendo, de nuevo, literalmente, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros o ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Wow. Yo me imagino, ¿verdad?, qué enfrentamiento los que tenía Jesús con los fariseos, con sus enemigos. Pero ellos decían que eran hijos de Abraham. Se jactaban, pero no hacían lo que Abraham hacía. Si vuestro padre fuera Abraham, las cosas de Abraham harías. ¿Sí? Porque obviamente Abraham no hacía cosas más, no hacía todo, enseñaba, pues obviamente servía a Dios, era un servidor de Dios. Entonces decía, si vuestro padre fuera Abraham, haría lo que él hacía. Él no procuraría matarme. Así que un nuevo creyente ahora pertenece a la familia de Dios. Antes lo era Satanás. Antes éramos familia de Satanás. Una vez que la persona es adoptada, ahora es hecha hija de Dios. Juan dice, el capítulo 1, verso 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, qué bonito es ver esto, ¿no? Una vez la persona es adoptada, pasa a pertenecer a la familia de Dios. A mí me gusta mucho eso porque cuando hablamos de adopción, siempre decimos que es más fácil desheredar a un hijo legítimo que a un hijo adoptado. Que las leyes se prestan para todo, pero si alguien adopta a un hijo, no es fácil desheredarlo. Porque para eso sí se hicieron estudios sociológicos y tanta cosa que se estudió para adoptar al niño. Es más fácil desheredar a un hijo legítimo que a un adoptado. ¿Quiénes eran los legítimos? Los judíos. La palabra de ellos vino primero. Dios envió a su Hijo Jesucristo a ellos, lo rechazaron. Entonces, ahora nosotros lo recibimos, así que nosotros los adoptados tenemos más derecho que los mismos judíos. Y prueba de ello es que ellos siguen esperando a Jesús, siguen esperando al Mesías. Lo siguen esperando. Y nosotros lo disfrutamos desde hace ya 2000 años. Aleluya. Soy grande. Amén.
Gloria al Señor por eso. Así que una persona adoptada es transformada solamente puede ser obra de Dios. Ya lo dije al principio, que el nacer de nuevo no es obra de hombres. Que el ser adoptado por el Señor no es obra de hombres, es obra de Dios. Y una persona transformada ahora hay una íntima relación con Dios. Por eso es que queremos siempre estar agradando a Dios en todo. Siempre estamos sirviéndole a Dios. Estas no son creencias como alguien dijo recientemente y lo dicen. Son creencias, dice. Y lo ponen como cualquier creencia. Nosotros ahora tenemos una íntima relación con Dios. Y tratamos de hacer lo mejor para Dios. Y por eso dije, si todo el mundo entendiera el mensaje de Cristo, no habría tanta maldad. Tantos millones de dinero que gastan los gobiernos en cortes, en abogados, en policías. No habría necesidad. Ese dinero podría ir a los asilos de ancianos, a los orfanatos de niños, a las escuelas, a tanta cosa. Pero cada vez la maldad sobrepasa, se extralimita, porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero sabes una cosa, Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Así que esta transformación solamente puede ser obra de Dios. Una vez la persona es transformada, ahora dice, tiene una íntima relación con Dios. Y ya para terminar, en conclusión, aleluya, en conclusión, conversión se refiere volverse a Dios. Volverse a Dios. Eso significa dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, como producto de un corazón arrepentido. Dije al principio que arrepentimiento viene de la palabra griega metanoía, que quiere decir cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Entonces, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno era el resultado de la predicación de los discípulos de Jesús en el inicio de la iglesia primitiva. Las personas se convertían al evangelio y esto obviamente hacían lo mismo para atraer a otros, y así Dios añadía a la iglesia, dice, cada día los que habían de ser salvos. Cada día los que habían de ser salvos. Muy bien, esto ha sido todo en esta mañana. El tema, 3 grandes beneficios de la conversión al evangelio de Cristo. Esperamos que te estés gozando, que esta palabra esté llenando tu vida. Si no tienes a Cristo en tu corazón todavía, y si sabes que si en este momento la muerte te sorprende, no sabes a dónde vas. Porque eso lo veo yo constantemente. Cuando me hablan de su religión, no, yo tengo mi religión y que yo voy a la iglesia, y yo les pregunto, ¿qué pasaría si muere en este momento? ¿A dónde iría su alma? No tiene esa respuesta. No sabe. Por eso decimos que la religión no salva. Así que entonces las personas se convertían al evangelio y estos obviamente hacían lo mismo para atraer a otros. Era lo que pasaba en la iglesia primitiva. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. De gracia recibimos la salvación y de gracia hay que darla. Todo creyente debe de predicar el evangelio de Cristo, traer almas a los pies de Cristo, porque esa es nuestra función. Muy bien. Si en este momento no estás seguro de tu salvación y sabes que si Cristo viniera en este momento no sabes a dónde vas, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no repites conmigo estas palabras? Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Mira, si tú has dicho eso y lo has dicho de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma. Busca una iglesia donde te puedan ayudar a crecer. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te recomendamos, te podemos referir a alguna organización conocida donde
puedas tú tener la facilidad de crecer espiritualmente. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 igual, exactamente 21 igual. Ahí estamos, amén. Nuestros servicios son martes y viernes, 7:30 de la noche, y domingo a las 10 de la mañana. Día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores, ministros que llegan distintas congregaciones a estudiar con nosotros. Aleluya. Así que ahí estamos para servirte. Nuestra página de internet o página web, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí están todos los sermones que se predican aquí y en la iglesia, y también en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Por ahorita vamos a estar orando. Si tú has repetido las palabras que dijiste y te convertiste a Cristo, quizá nunca te vamos a conocer en esta tierra, a lo mejor sí, pero una cosa, si te decimos que te vamos a ver en el cielo. Si tú te has apartado de Cristo, te has descuidado como el hijo pródigo, el Señor te llama al arrepentimiento. No creo que te esté yendo bien fuera de Dios. El Señor te llama al arrepentimiento, a regresar al seno de tu Padre. Si estás enfermo en este momento, también oramos por sanidad divina, para que Dios te restaure. Amén. Oramos por los enfermos en los hospitales, por los médicos, por las autoridades, por los presidentes, los gobiernos, gobernadores, alcaldes, directores de policía, directores de escuela, todos los funcionarios públicos. Siempre estamos orando, porque eso nos manda el Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Ha sido más que un privilegio en esta mañana compartir esta palabra. Gracias, Señor, porque siempre hay gente que nos escucha. Así que te pedimos, Padre, que donde quiera que estén, si una persona sea salva, Señor, provee los medios para que pueda crecer en su vida, en su nueva fe. Aleluya. Oramos, Señor, por los médicos, por los hospitales, los enfermos, por los presidentes, por las autoridades, porque todos queremos, Señor, contribuir a vivir en paz. Sabemos que un día vas a venir tú, Señor, y por más que se quiera, Señor, evitar la profecía, siempre va a cumplirse. Pero mientras tú, Señor, puedas que hagamos las cosas bien para servirte de la mejor manera, y ante todo, que muchas almas vengan a tus pies, en el nombre de Jesús. Muy bien, Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy en esta mañana. Vamos a ver las personas que se han conectado aquí. Al principio le dimos un saludo a la hermana Sonia Pineda, Miriam Álvarez, también Dios le bendiga, pastor, dice, Dios le bendiga. Juan Manuel, le damos a Levita desde Tijuana, nos saluda de Tijuana, Baja California. Siempre lo hemos dicho, fue líder aquí en la iglesia. Desde jóvenes tocaba la batería al principio, manejaba las Benz, y hay muchos recuerdos de Juan Manuel. Dolores Alfonso, Dios le bendiga. Wilfredo Martínez, Paulina Morales, la Beba Guzmán, apareció la hermana Rosa, pues Dios le bendiga, siempre se le espera aquí en la iglesia. Ya sabe que estamos para servirle. Manuel Castro, Teófilo Daza, Pastor Teófilo, hasta Tucson, Arizona, Dios le bendiga grandemente. Por aquí estamos desde Los Ángeles, ya nos vamos a ver mañana en la convención. Eli Navas, Dios le bendiga a Eli Navas, creo que hasta Canadá, si no estoy equivocado. Pastor Emilio Castillo, Dios le bendiga por estar pendiente, pues mis respetos hacia usted. Kevin Recinos, Noemía Abarca, hermana Minerva, siempre le recordamos a usted aquí en la iglesia, como una señorita que trabajó con los jóvenes, con los niños, en misiones, siempre se le recuerda. Ernesto Ruiz, mi niño querido, Dios le bendiga, amén, ya sabe que siempre le queremos, le amamos, como estudiante en nuestra escuela de teología. Annie Feijer, también Dios le bendiga, siempre estamos por ahí viendo sus posts que suben el Facebook. Y por último, Revelación Manantial Maranata. Wow, hoy sí fuimos súper bendecidos con toda la audiencia. Así que estamos ya para despedirnos. Nuestro próximo sermón, nuestra próxima
predicación será el próximo domingo desde el templo, a eso las mediodía aproximadamente. Pero por hoy, Dios me los bendiga grandemente. Reciban un saludo de mi esposa desde aquí que es quien está al frente tras la cámara. Así que gracias por todo y nos vemos a través de la iglesia el domingo y aquí de la oficina pastoral el próximo jueves. Bendiciones.